Queridos, nos ponemos en pie para la lectura de la reflexión de esta mañana, la cual es el Evangelio en San Marcos capítulo 12, versos del 38 al 44. También en su enseñanza Jesús les decía, hablando de la gente que estaba con él: tengan cuidado con los maestros de la ley. Les gusta pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones. Ellos serán juzgados con más severidad. Jesús, sentado frente a las alcancías del templo, miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pero también llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó la atención de sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que toda la otra gente, pues cada donante ha echado dinero del que le sobraba. En cambio, ella ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Gracias, Señor, por la oportunidad de ofrendar nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, Señor, de servirte, de adorarte, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por tu salvación, Señor. En este momento, ayúdanos a escuchar esta palabra que nos nutre, que nos compele, que nos obliga, que nos llama, Señor, y ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta lectura de hoy tiene una resonancia muy importante. Yo la leí y yo sentí que Jesús estaba hablando al siglo XXI, que nos estaba hablando a cada uno de nosotros. No es un mensaje, les advierto, para que ustedes se sientan bonitos, como dicen los centroamericanos, para sentirme bonito. No, es una escritura que nos compele a actuar, que nos compele a mirar un mundo diferente, que nos compele a enrollarnos las mangas y trabajar. No les voy a hablar de dinero. Este es el día que usa mucho la iglesia para hablar de las ofrendas y los tiempos. Les voy a hablar de ofrendar sus propias vidas, de servicio. Ese es el énfasis que quiero dar. Esta lectura es bien importante porque ustedes ven que Jesús le está hablando a los maestros, a los discípulos, le dice: tengan cuidado con los maestros de la ley, pues les gusta pasearse en amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos de la sinagoga. Así empieza hablando. Los religiosos, los maestros de la ley, son los religiosos del tiempo de Jesús. Y esos religiosos no es como ahora. Jesús no le está, es como si Jesús le dijera a la gente, a nosotros: cuidado con los pastores y las pastoras y los curas y todos los líderes religiosos. Pero más allá de eso, en ese tiempo, tenemos que ver el contexto, en ese tiempo los líderes religiosos no solamente eran líderes religiosos, los maestros de la ley eran también los que forzaban la ley también. El Imperio Romano tenía jurisdicción total, pero dejaba que las autoridades, que eran los religiosos, los líderes religiosos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, eran los que regulaban la vida diaria de ese pueblo. No había separación de iglesia y Estado. Por lo tanto, esos fariseos, esos maestros de la ley, tenían el poder de botarte de una ciudad y dejarte viviendo en una cueva. O sea, no es como ahora, te fueras con el pastor, te vas para otra iglesia. Eso no funcionaba así. Ellos podían sacarte del pueblo. Ellos tenían mucho poder político también en ese tiempo. Por lo tanto, si entendemos ese contexto, podemos ver que las palabras de Jesús son unas que son muy fuertes y pueden ser consideradas hasta subversivas. Cuestionan el sistema de poder y cuestionan la importancia y los actos
de esos religiosos, maestros de la ley, que utilizaban su poder para oprimir y utilizaban su poder para hacer piedra de tropiezo a la gente. Por eso es que Jesús tenía peleas con ellos todo el tiempo. Jesús se pasaba peleando con los maestros de la ley. El problema mayor que Jesús tenía no era con Roma, era con los líderes religiosos de su tiempo. Por eso es que las palabras de Jesús son muy fuertes, porque ellos tenían mucho poder. Y eso nos trae a nosotros de igual manera una interpelación y nos obliga a nosotros a preguntarnos quiénes son los personajes que toman el lugar hoy en día de esos maestros de la ley. ¿Quiénes son los personajes, los sistemas, las estructuras que están en el lugar de esos maestros de la ley hoy en día? Pueden ser varios, podemos descifrarlos. Pero ciertamente algunos de esos elementos todavía son los religiosos. Todavía hay muchos pastores y pastoras que son tratados como realeza en sus iglesias, que son lo que le llamamos sobreestimados. Una cosa es que uno pueda mirar a un pastor con respeto, que uno pueda mirar a un líder religioso con respeto, que pueda pedirle consejos, que pueda acudir a ese líder como un líder espiritual, como lo que es, a pedir alguna orientación. Pero otra cosa es la manipulación de muchos líderes religiosos con la gente. Yo recuerdo cuando era más chamaquito allí en Caney, cuando vivía, había un muchacho que cuando íbamos a ir al cine a ver las películas de Bruce Lee y todas esas cosas, que íbamos al corillo a ver las películas ahí, cuando el cine era acá en Venus, no sé si ustedes se acuerdan del Cinema Venus, aquí en la esquina, íbamos en bicicleta, ¿sabes? No sé si ya lo saben, pero íbamos en bicicleta. De Canea allá abajo, íbamos en bicicleta ahí, todos los muchachos, eso ahí al lado. A veces, y después, cuando cerraron Cinema Venus, íbamos a Plaza Trujillo, que tenía cine también. Y ahí una vez, de hecho, me asaltaron, que a mí también, ahí me quitaron a mi hermano, me quitaron un reloj. Pero íbamos ahí, confesiones. Pero íbamos al cine, y había un muchacho que no podía ir, y casi llorando decía, no puedo ir porque mi mamá no me deja, porque en la iglesia el pastor dijo que ir al cine era malo. Gustavo. No voy a decir nombre. Pero sí. Oye, y yo entiendo que hay algunas cosas que si me preguntan yo les digo, pero yo no puedo decirle a ustedes lo que ustedes tienen que hacer, yo los puedo orientar. Pero hay alguna iglesia donde el pastor, y si tú no lo haces te castigan, te ponen el asiento de atrás, por poco falta que le pongan el sombrero del otro y te miren para el otro lado, ¿verdad? Así es.